Un cordial saludo, ingenieros y compañeros. El día de hoy les vamos a hablar sobre los tipos de corrosión y cómo prevenirlos. Somos de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Montería, y mi grupo está conformado por Vladimir Peinado, Sebastián Romero y Jainer Montes. Para empezar esta exposición, lo primero que hablaremos será qué es la corrosión. La corrosión es un proceso electroquímico que afecta principalmente a los metales, que sucede cuando este metal reacciona con el ambiente. Ya puede ser un ferroso, precioso o radioactivo, como lo sería el hierro, el titanio, el oro, el plutonio, el urano. Esto nos quiere decir que cualquier metal puede ser afectado por la corrosión. Para continuar esta exposición hablaremos de la corrosión en Colombia y alrededor del mundo. Lo que podemos decir de la corrosión en Colombia es que esta ha sido estudiada desde 1998 en diferentes áreas como la serían Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Tunjas, Bogotá y Medellín, lo cual nos mostró que las regiones más afectadas serían Bucaramanga y Cúcuta y las regiones menos afectadas serían Barranquilla y Cartagena. Esto es algo en cierto punto curioso, ya que Cartagena y Barranquilla son zonas muy costeras y las que están expuestas a un aire marino. Esto nos muestra que prevenir la corrosión puede ser que es posible y que las regiones que en cierto punto pueden ser muy afectadas, como lo serían Barranquilla y Cartagena, han tenido una manera de bajar este efecto de la corrosión. Otra cosa que tenemos que agregar es el costo que tiene la corrosión en Colombia, ya que esta en el año 2022 era de 26.000 billones de pesos. Y como lo vemos en la siguiente tabla, el costo de la corrosión representaba 3.4 del PIB global en 2013, lo cual nos muestra el elevado costo que tiene la corrosión a nivel nacional e internacional. La siguiente tabla nos muestra la corrosión en diferentes industrias. Lo que podemos decir es que los costos que tiene la corrosión en diferentes industrias es muy elevado, pero podemos decir que este costo es mucho mayor, debido a que si unas tuberías se llegan a dañar por la corrosión, se tiene que frenar todo el proceso que está haciendo esta tubería, lo cual no quiere decir que el costo de la corrosión va a aumentar, siendo algo que se tiene que calcular individualmente, algo que es un valor añadido que tiene el costo de la corrosión. Bueno, en este capítulo vamos a mencionar los tipos de recubrimientos para evitar la corrosión. Vamos a enfocarnos principalmente en los metales. Pero ahora, ¿por qué es importante prevenir la corrosión? Bueno, según investigaciones, hay dos razones muy importantes por las cuales se debe prevenir la corrosión. Una de ellas tiene que ver con el medio ambiente. El no prevenir la corrosión causa daños ambientales, grandes daños ambientales. Entonces es una de las razones muy importantes por las cuales se debe prevenir la corrosión. La otra razón tiene que ver más que todo a nivel industrial, ya sea en la industria petrolera o en el sector donde manejen tuberías, ya sea para suministros de agua, este tipo de tuberías metálicas. En este sector, no prevenir la corrosión genera grandísimas pérdidas económicas. Recordemos un poco de los enemigos de los metales. Son los ácidos, los cloros, las sales. Entonces, ¿qué causan este tipo de sustancias en los metales? Causan desgaste en las tuberías, que pueden generar roturas o fisuras y por ende pérdida de materia, ya sea petróleo o agua. Entonces ya esto significa pérdidas también para la empresa, por eso generan grandes pérdidas económicas. Debido a estas dos razones vamos a enfocarnos y vamos a mencionar un poco de los métodos que se utilizan para prevenir la corrosión. Bueno, entre ellos tenemos el zincado, el maclado, galvanizado, recubrimiento de pinturas, método de anodización y recubrimientos de polímeros, entre otros. Entonces vamos a enfocarnos un poco en los tres primeros, entre el zincado y el galvanizado y el maclado. Estos tres, el metal que se adhiere para recubrir o el material sí, que se adhiere para recubrir, principalmente es el zinc. Entonces la diferencia entre el galvanizado y el zincado es que el zincado se hace mediante un proceso electrolítico, es decir, se sumerge el material
en una solución de zinc. A diferencia de que el galvanizado se hace mediante un proceso de fundición. Se funde el que se va adherido de zinc y se sumerge ya la aleación o el acero en caliente. Aunque hay varios tipos de galvanizado, como ya lo mencioné, galvanizado en caliente, galvanizado por inmersión en caliente y por pulverización. La diferencia entre galvanizado en caliente y galvanizado por inmersión es que, por ejemplo, el galvanizado en caliente se sumerge la estructura o la aleación se sumerge completamente, ya más que todo para aleaciones grandes o para vigas. Y el galvanizado por inmersión en caliente se hace por partes, por tramos, ya son más que todo para estructuras pequeñas o piezas pequeñas como tornillos y ese tipo de material. Pero ahora, ¿cómo funcionan estos recubrimientos en los materiales? Bueno, la función de estos recubrimientos, pues como su nombre lo indica y valga la redundancia, es cubrir los materiales. Básicamente se sacrifica el zinc como recubrimiento en la estructura o aleaciones, creando una capa de oxidación, protegiendo así el metal que está en la parte inferior. Entonces recordemos un poco que la oxidación se da por dos factores, por humedad y por la entrada de oxígeno. Entonces ya esto depende más que todo del diseño de la estructura ya. Si la estructura tiene de pronto bastante porosidad o grieta, pues estas facilitan de pronto la retención de humedad o de oxígeno. Entonces la idea de estos recubrimientos es crear una capa para que se mitigue la entrada de oxígeno y de humedad, para proteger el metal y sea más duradero. Continuando con los tipos de corrosión importantes que estamos viendo, es importante mencionar el tipo de corrosión galvánica y mencionar las características, por qué se da y cómo prevenirlo. Las características principales de por qué se da, vamos a mencionarlas. Y la primera es, se produce cuando dos metales diferentes entran en contacto, estando todos ellos en un mismo electrolito, que generalmente es agua. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo se da esto? Generalmente hay que comprender que un metal de los dos que están en contacto o más puede experimentar una corrosión severa y el otro relativamente puede no verse afectado. Otro punto importante es también la diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial también se puede conocer como la fuerza motriz de la corrosión entre los dos metales que causa el flujo de corriente entre ellos. ¿Okay? El tercer punto, y no menos importante, es que también se le conoce a este tipo de corrosión como corrosión bimetálica o corrosión de materiales disímiles. Partiendo de aquí, vamos a identificar y a enumerar las causas de por qué se da este tipo de corrosión. Y bueno, para comprender esto, hay que tener presente tres situaciones para las que se puede dar de forma simultánea. La primera es la junta o unión de dos metales diferentes y esta debe estar humedecida con un líquido conductor de electrolito, que ya como mencionamos antes, generalmente es agua. Otro factor, el segundo factor que causa esta corrosión, debe ser el contacto entre el metal y metal, el contacto entre dos metales o más metales. El tercero es la suficiente diferencia de potencial entre los dos materiales que están en contacto. Si se cumplen estos tres factores, estas tres condiciones, la corrosión galvánica es muy probable, demasiado probable, que esté presente. Y la velocidad de la corrosión estará influenciada por el área relativa. Esta área relativa es pues dada por el ratio del áreas del anodo o cátodo, por así decirlo. Okay, esto es un factor importante que hay que tener en cuenta. Y también la densidad de la corriente entregada por el metal noble, lo también conocido como cátodo. Bueno, vamos a explicar cada una de las partes de por qué se produce este tipo de corrosión, qué es la causa. Y empezamos primero con la de metal y metal. En esta es importante comprender que la corrosión galvánica solo ocurre si el metal está en contacto con otro diferente, en un contacto eléctrico. Si estos metales son aislados mediante cintas, arandelas, mangas u otros polímeros que ciertamente deben estar adecuados para la situación, la corrosión galvánica no ocurrirá. Otro factor importante que hay que tener en cuenta de que causa la corrosión es que la pintura no es un material eléctrico confiable, ¿ok? ¿Por qué? Porque especialmente debajo
de la cabeza de los pernos, de las tuercas, de las arandelas o cerca de los filos, de los bordes de las planchas de los metales, generalmente la pintura se daña durante la instalación o por movimientos posteriores al ajuste de los materiales, ¿ok? Entonces, este es un factor importante. En el contacto metal y no metal, perdón, la capa de pasivación. Esta capa de pasivación del acero inoxidable es muy delgada y no lo previene de este tipo de corrosión galvánica. Esta capa de pasivación también se conoce como óxido de cromo, ¿ok? También hay que tener en cuenta que ya partiendo para el otro factor que causa este tipo de corrosión, y es demasiado importante tener en cuenta la suficiente diferencia de potencial de los materiales. Todos los metales se disuelven en algún grado cuando son humedecidos, ¿ok? Entonces, con un líquido conductor que se encuentre presente entre ellos, con un líquido conductor de electricidad, en específico un electrolito, en palabras más, palabras menos, el grado de disolución es más grande en los metales activos o de sacrificio. O sea, estos metales son de potencial negativo, para que me entiendan. De otro lado, los metales nobles o pasivos son relativamente inertes y tienen un potencial positivo. Cabe resaltar que los potenciales de los metales son medidos con un electrodo de referencia y es usado para la construcción de series galvánicas. ¿Ok? ¿Y cómo se puede ver esto? Esto se puede ver evidenciado en una normativa muy importante como lo es la ACTMG 82, en la cual se puede encontrar mucho más información de esto. Otro factor importante es la junta o unión humedecida. ¿Ok? Bueno, para hablar de esto hay que tener en cuenta que si el líquido conductor de la electricidad o electrolito, más que todo puede ser agua de lluvia o agua absorbida dentro de los depósitos de la superficie de los materiales, si el porcentaje en HR es alto o si hay condensación, hay que tener en cuenta que a mayor conductividad del electrolito, más severo será el efecto galvánico. Ambiente salino, polución industrial, incrementa la conductividad de este electrolito, ¿ok? Bueno, el agua pura. Hay que tener en cuenta que el agua pura causa ligero efecto galvánico, ¿ok? Para que las industrias tengan esto en cuenta. Hay que tener en cuenta esto. Hay que tener en cuenta también que la evaporación del agua en las grietas ocasiona que el electrolito sea mucho más conductor y por ende sea un efecto galvánico mucho mayor, ¿ok? Un ejemplo de esto puede ser en los pernos o abrazaderas, en los tipos de ejemplos más cotidianos que se pueden observar. Se harán una pregunta, ¿y eso de HR, ese porcentaje, eso qué es? Bueno, HR significa hot rolled, y en español, más bien conocido como perfiles y chapas roladas en el caliente, para que me entiendan, ya que quizás no quiero que queden divagando por ahí en qué será eso, para que tengan conocimiento. Bueno, partiendo de aquí, vamos a ver cómo prevenir la corrosión galvánica. Bueno, ya esto lo mencionamos antes, pero como primera parte, si dos metales están en contacto, debe ser aislados uno de otro, ¿ok? Estos aislantes pueden ser arandelas de plástico o polímeros, y hay que tener en cuenta que son especializados en el tema. No cualquier tipo de polímero va a evitar que esta corrosión se dé. En conclusión de esta primera parte de cómo prevenir la corrosión galvánica, ambos metales deben estar convenientemente espaciados para que no se dé. Como segundo punto, no juntar dos metales diferentes que estén muy espaciados en la serie galvánica. Otro factor demasiado importante para personas que quizás, o industrias que quizás también no estén teniendo en cuenta este factor y estén sufriendo por este efecto que causa la corrosión, ya que les puede traer un costo demasiado grande. Como tercer punto, hay que tener en cuenta que el recubrimiento de las pinturas puede ser aplicado en ambos metales, a no ser que el metal anódico sea de sacrificio. En ese caso solamente el metal catódico deberá ser pintado, ¿ok? Un factor muy importante que las industrias deben tener en cuenta. El recubrimiento o pintura del elemento catódico es el más importante y debe estar en muy bien estado más bien. Ello para prevenir ratios de área desfavorables de anodo o catodo en caso que produzca alguna discontinuidad, en el recubrimiento o pintura. El otro factor, cuarto factor, para prevenir la corrosión galvánica es partes anódicas pueden ser fabricadas más gruesas para proporcionar un tiempo de servicio más largo. Ok, ya esto depende del presupuesto de la industria, de cuánto quieran gastar. Pero es un importante diseño que hay que tener en cuenta al momento de la vida útil del mecanismo que se está utilizando, de la vida que se le quiere dar, a cuántos años, ok. Ya eso depende de la empresa. Como quinto punto, un metal de sacrificio puede ser instalado de tal forma que sea anódico para ambos metales. Ya sabemos que esto es para aumentar
la posibilidad de que no haya este tipo de corrosión. ¿Okay? Bueno, 6. Adicionar inhibidores de corrosión al medio agresivo. Bueno, si las medidas antes mencionadas no son prácticas, la velocidad de ataque de la corrosión puede ser minimizada. Sí o sí siempre va a haber corrosión, hay que tener en cuenta este factor. La corrosión es algo que va a desaparecer, pero puede ser minimizada, teniendo en cuenta un área del anodo mucho mayor que el área del cátodo, ¿ok? Se recomienda que sea mayor, un 10 por 10, ¿ok? Se recomienda esto, que sea mayor por 10. Y por regla general, hay que tener en cuenta que si la diferencia de potencial entre dos metales diferentes es menor a 0.1 voltios, la corrosión galvánica no será significativa. O sea, podrá ser despreciable. La corrosión intergranular será puntualmente en aceros inoxidables y es un deterioro localizado. Bueno, primero que todo hay que tener en cuenta que se dan los límites de grano de una aleación. El mejor ejemplo de la evolución intergranular se da en los aceros inoxidables austeníticos. Hay que tener eso en cuenta, sobre todo aquellos que contienen un 18% de cromo y un 8% de níquel. Y esta será y se dará de manera que cuando se calienten lentamente o se enfríen lentamente a través del rango de una temperatura de 500 y 800 grados, cuando los aceros austeníticos son sometidos a una cierta temperatura y tiempo, lo que sucede es la precipitación de carburos de cromo en los bordes de grano y de la aleación, ¿ok? Dejando la zona empobrecida en cromo más susceptible a los ataques de la corrosión en los límites de grano. Bueno, las principales causas de esta precipitación de carburos de cromo son llevar las piezas a una temperatura crítica, ya sea por soldadura o tratamientos térmicos. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos evitar esta corrosión intergranular? Bueno, hay que tener en cuenta que para esto podemos evitar la corrosión intergranular utilizando aceros inoxidables bajos en contenido de carbono. Es decir, que significa que este debe tener un contenido máximo de 0.03% de carbono. Y estos son los aceros 304L, 316L y 317L. Bueno, cada uno destacando que la letra L significa carbono bajo. Ok, grábense eso y es importante en la industria. Con este porcentaje de carbono la posibilidad de precipitación de los carburos de cromo es nula prácticamente. Y en caso de necesitar soldar, se deben utilizar sí o sí electrodos de la misma composición para evitar esta corrosión. Otra forma de evitar la corrosión intergranular es mediante tratamientos térmicos. El proceso de sensibilización consiste en calentar la pieza a una temperatura de entre 1000 grados y 1100 grados centígrados y enfriar rápidamente. Este proceso devuelve al cromo la solución austenítica y no da tiempo para la precipitación, ya que el temple final hace que el paso por la temperatura crítica sea rápido. Y otra cosa que cabe destacar, que el tratamiento considera la precipitación para aceros ferríticos, ¿ok? Lo que les quiero decir es que la temperatura correcta para estos aceros es sobre los 1100 grados Celsius y que al igual que el proceso anterior se debe enfriar rápidamente. Ya para finalizar con los tipos de corrosión estudiados en el video, el último tema de corrosión que vamos a ver es corrosión por erosión. Hay que tener en cuenta que es encontrado donde hay un cambio brusco en la dirección del flujo de un fluido corrosivo, así como también cuando hay un cambio en la sección transversal de una tubería o hay irregularidades en la superficie interna de una tubería. También se puede conducir a este tipo de corrosión. Unos ejemplos muy claros de donde se puede dar este tipo de corrosión son las bombas, válvulas, codos, centrifugadoras, impulsores, turbinas, etc. En la figura 1 se puede observar el claro ejemplo de esto. Para continuar hablando sobre la corrosión por erosión, hay que tener en cuenta que también se introduce un poco al tema de corrosión por cavitación. Es un tema en el cual no se va a estudiar en este video, pero igual hay que mencionar por encima y que hay que tener en cuenta para este tipo de erosión. Es causado por la formación y colapso de pequeñas burbujas de vapor y gas dentro de un fluido corrosivo, cerca de la superficie del metal de un flujo turbulento. Hay que tener en cuenta que la capa protectora del metal es dañada por la presión generada debido al colapso de las burbujas del gas y vapor, produciendo fisuras y picaduras en la superficie del metal, dejando una apariencia rugosa. Esta se puede observar en la figura número 2.
Las principales acciones para minimizar o prevenir la corrosión por erosión que nosotros determinamos fueron 6 tipos. Primero, el uso de recubrimientos flexibles. ¿Pero cuáles son estos? Para ser exactos, son los elastómeros. Otra para minimizar el impacto sería el recubrimiento de cerámicos de alta dureza. Como segundo, usar una protección catódica de ser posible sí o sí para evitar costos mucho más elevados por daños. El tercer factor fue filtros, que cabe destacar que estos filtros serían para sólidos en suspensión y que también deben tener trampas de vapor de agua. Como cuarto, incrementar el espesor del material en zonas identificadas como vulnerables, ya que así se evita costear mucho dinero debido a un proceso de receso por fallas en las tuberías. 5. Disminuir el flujo o la velocidad de flujo a flujo laminar en caso de que sea posible. Lo que les trato de decir, para que me entiendan, es aumentar el diámetro de las tuberías y aumentar el radio de las curvas, ya que estos son factores determinantes para un mejor funcionamiento. Y por último, 6. Sí o sí optimizar y mejorar la alineación de las secciones transversales de los tubos. Y por último, evitar turbulencias y restricciones al flujo, ya sean reales o potenciales. Continuando con esta exposición, hablaremos sobre la corrosión microbiológica. ¿Qué podemos decir de la corrosión microbiológica? Es un proceso de degradación de un material causado por microorganismos. Estos microorganismos, ¿cuáles pueden ser? Pueden ser bacterias, hongos, algas u otros. Esto no quiere decir que estos organismos crecen, se desarrollan en la interacción de las superficies de los materiales, que mayormente pueden ser expuestos al agua o al suelo. Estos microorganismos lo que hacen es que en cierto punto producen sustancias químicas como ácidos orgánicos y compuestos sulfúricos que atacan y corroen los materiales. Esto lo que nos quiere decir es que cuando sucede esta corrosión, los microorganismos aceleran y degradan en cierto punto los materiales, aleaciones, hormigón y otros materiales utilizados en diferentes industrias. A continuación hablaremos de las diversas formas de prevenir la corrosión microbiológica, las cuales son 5. La primera que hablaremos será de controlar la humedad. Esto lo que nos quiere decir es que la principal razón del crecimiento de los microorganismos es que hay humedad. Entonces lo que tenemos que hacer cuando estemos trabajando es controlar esta humedad y en cierto punto mantener los materiales secos o reducir la humedad al mínimo para ayudar a prevenir el crecimiento de microorganismos que generen esta corrosión. La segunda manera de prevenir este tipo de corrosión ya será por mantenimiento y limpieza regular. La limpieza que sea periódica en las superficies expuestas, en el agua o en el suelo, para eliminar depósitos de microorganismos y prevenir su aumento. La cuarta manera de prevenir este tipo de corrosión será por el uso de biocidas, siendo una sustancia química que incide o mata microorganismos. En pocas palabras, los biocidas es una manera de prevenir el crecimiento de microorganismos y minimizar la corrosión. La tercera manera será ponerle un recubrimiento protector a los materiales. Estos recubrimientos crean una barrera que permite que los microorganismos y el material en cierto punto no se toquen, evitando el contacto directo y reduciendo la corrosión. Diseño adecuado de sistema. Al diseñar estructuras o sistemas es importante tener en cuenta la prevención de la corrosión microbiológica. Esto se hace teniendo la selección de materiales resistentes a la corrosión, el diseño de sistemas de drenaje adecuados para evitar la acumulación de agua estancada y la consideración de factores que pueden promover el crecimiento microbiano. Todo lo anteriormente dicho nos muestra que es importante tomar medidas preventivas contra la corrosión microbiológica, ya que esta puede causar daños en tuberías, estructuras, equipos y otros elementos expuestos. Además, el control de la corrosión microbiológica también nos puede ayudar a mantener un ambiente saludable y seguro. Para finalizar la exposición sobre tipos de corrosión, hablaremos sobre la corrosión por picadura, la cual es un tipo de corrosión que ocurre en forma de pequeñas cavidades o picaduras en la superficie de un material. Lo que podemos ver es que esta corrosión, como se mencionó, participa en la superficie de un material y que la diferencia de otra corrosión como la uniforme es que esta se produce de manera generalizada en toda la superficie y que la corrosión por picadura es más localizada y puede ser más dañina y destructiva en términos de daños concentrados porque es en toda la superficie del material.
Esta corrosión se produce mediante la concentración de diferentes factores como lo sería oxígeno, humedad o agentes corrosivos entre dos áreas adyacentes en la superficie del material. Esto lo que genera es celdas electroquímicas localizadas, donde esto actúa en las regiones como un ánodo y otro como un cátodo, generando en pocas palabras la corrosión selectiva en la zona que afecta en este punto. En pocas palabras nos está diciendo que esta es la manera en cómo se genera la corrosión por picadura en las diferentes superficies donde actúa. Para finalizar la exposición sobre tipos de corrosión, hablaremos sobre la corrosión por picadura. ¿Qué es la corrosión por picadura? Esta se produce cuando se hace una diferencia entre concentraciones como la podrían ser el oxígeno, la humedad y agentes corrosivos entre otras áreas. Esto es algo que afecta principalmente a la superficie del área del material. Esto lo que nos genera es que en cierto punto la corrosión por picadura es más localizada y puede ser más destructiva en términos de daño concentrado. Comparándolo con otra corrosión sería la corrosión uniforme, que esta diferencia nos muestra que produce una manera más generalizada en la superficie. Otra cosa que tenemos que añadir es que la diferencia que crea esto una celda electroquímica, que lo que hace es que actúa un cátodo y un ánodo, generando una corrosión selectiva en la zona del ánodo. ¿Qué nos quiere decir esto? En palabras castizas, cuando sucede este fenómeno es que produce una reacción de oxidación, mediante la cual un material al perder electrones incrementa su estado de oxidación. Para finalizar la exposición sobre tipos de corrosión, hablaremos sobre la corrosión por picadura. ¿Qué es la corrosión por picadura? Esta se produce cuando se hace una diferencia entre concentraciones como la podrían ser el oxígeno, la humedad y agentes corrosivos entre otras áreas. Esto es algo que afecta principalmente a la superficie del área del material. Esto lo que nos genera es que en cierto punto la corrosión por picadura es más localizada y puede ser más destructiva en términos de daño concentrado. Comparándolo con otra corrosión sería la corrosión uniforme, que esta diferencia nos muestra que produce una manera más generalizada en la superficie. Otra cosa que tenemos que añadir es que la diferencia que crea esto una celda electroquímica, que lo que hace es que actúa un cátodo y un ánodo, generando una corrosión selectiva en la zona del ánodo. ¿Qué nos quiere decir esto? En palabras castizas, cuando sucede este fenómeno es que produce una reacción de oxidación, mediante la cual un material al perder electrones incrementa su estado de oxidación. Para terminar, lo que hablaremos será de cómo prevenir la corrosión por picadura. Una de estas puede ser controlar los niveles de humedad del medio. Otra podría ser tener en cuenta la temperatura a la cual estará expuesto el metal. Conocer los niveles de cloruro y pH ácido, así como la sal. Se debe utilizar recubrimientos y protectores para el metal. Usar aleaciones con elementos químicos que mejoren la resistencia a la corrosión. También a esto podemos agregar la protección catódica, mantenimiento regular y en cierto punto tener un diseño adecuado. En pocas palabras, buscar mejores materiales, cosas que ya se han mencionado anteriormente. Lo que podemos decir de todo esto es que cada corrosión tiene, en pocas palabras, su manera de actuar y cada una específicamente se tiene que buscar su manera de prevenir y cómo actúan las diferentes industrias que afecta esta corrosión, ya que en diferentes industrias la corrosión ataca de diferentes maneras. Y el costo de la corrosión es un costo muy elevado, por eso hay de saber cómo prevenirlas y cómo atacar y cómo prevenir que aparezcan estas corrosiones. Gracias. Para concluir, debemos entender que la corrosión es un proceso natural que deteriora los materiales, especialmente los metales, a través de las reacciones químicas con su entorno. Existen diferentes tipos de corrosión, como lo son la corrosión uniforme, la corrosión por picadura, la corrosión galvánica y la corrosión por tensión, y entre otras. Hay que tener en cuenta que la prevención de la corrosión implica implementar medidas adecuadas, como la aplicación de recubrimientos protectores, el uso de aleaciones resistentes a la corrosión, el control del ambiente y la aplicación de técnicas de protección catódica. Ya por último y para finalizar, los recubrimientos son una medida efectiva para prevenir la corrosión y puede ser de diferentes tipos, como pinturas, esmaltes, galvanizados, anodizados, recubrimientos orgánicos e inorgánicos, entre otros. Estos recubrimientos crean una barrera física entre el material y su entorno corrosivo, protegiéndolos de la oxidación y el deterioro. Muchas gracias.